Bien, mi gente, bienvenidos de regreso al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados por un historiador, un coach, un baloncelista de toda la vida, Carlos Morales. Saludos, coach. Saludos, Paco, y gracias por tenerme en su podcast. Y va a estar bien interesante el tema que vamos a estar tratando hoy. Bueno, ahora comenzando nuestra nueva serie, Los Mejores 5, estamos estrenando con una idea muy interesante sobre los mejores 5 en cada posición en el baloncesto de Puerto Rico. Criterio abierto, y vamos a empezar de centro, power forward, small forward, shooting guard, point guard y coach. Coach, ¿está listo? Sí, cómo no, estoy listo. Una pregunta que yo le tenía, Carlos. ¿Usted fue jugador alguna vez? Sí, yo jugué hasta la primera categoría, jugué baloncesto universitario un añito en la UPI, 2 años en Miami-Dade Community College y como te dije, primera categoría con Santurce Torrimar, que era el equipo de Torrimar que le servía de fuente a los cangrejeros de Santurce, y que luego se convirtió en los Mets de Guaynabo. Practiqué un par de veces con el equipo superior de Guaynabo, nunca hice el equipo. Okay. Pero tu historial como coach todo el mundo lo conoce, y le pregunto esto porque normalmente la gente de afuera tiene sus propias listas, sus propios rankings, y me parece interesante que a veces desde adentro las cosas se ven diferentes, ¿no? Por ejemplo, a Gary Payton le preguntaron una vez cuál era el jugador más difícil que se le hacía para guardiar, y todo el mundo esperaba que dijera Michael Jordan, y sin embargo él dijo John Stockton. Sí, exactamente. Sí, a veces de adentro las cosas se ven un poquito distintas y también, por ejemplo, en el caso de los coaches, a veces tenemos nuestro prejuicio porque estamos más inclinados hacia los jugadores que uno dirigió y que te hicieron, ¿verdad? Te ayudaron a llegar al sitio al que uno haya podido llegar, porque por ejemplo, entrando ya un poquito en materia, no hay forma alguna de que yo no, en un listado que haga, no ponga Piculín Ortiz, para darte un ejemplo específico, ¿no? Seguro. O sea que a veces el juicio de la persona también está condicionado con lo que vivió con esos atletas. Eso es así que vamos a empezar con los mejores 5 con Carlos Morales. Vamos a empezar por la posición de centro. No hay lugar a duda de Piculín Ortiz. Coméntanos de Picu, ¿qué lo hacía tan especial? Pues Piculín ha sido uno de esos atletas que se dan quizás una vez cada 50 años, ¿no? Es bien interesante porque pasa con él lo mismo que pasó con Oscar Schmidt en Brasil. Cuando Oscar se retiró, había un muchacho que se llamaba Rogerio Trask, que lanzaba muy bien, jugaba muy bien, tenía el número 14, le pusieron el número 14 que era el que usaba Oscar, pero no era Oscar, o sea, la gente pensaba que ese iba a ser el instituto de Oscar Schmidt. Y más o menos algo parecido ocurrió con otro muchacho que quiero muchísimo, que se llama Daniel Santiago, que cuando Piculín se retiró, todo el mundo pensaba que Dani Santiago podía ser exactamente un Piculín Ortiz, o sea, que podía hacer las veces de Piculín, y eso no es justo con el muchacho. Dani tuvo una muy buena carrera, inclusive jugando en la NBA y siendo campeón en casi todos los equipos que jugó en Europa y en el BSN, y siendo, ¿verdad?, una persona que hizo muchas cosas por Puerto Rico, pero no era Piculín. ¿Por qué? Porque Piculín tenía una capacidad atlética enorme, una capacidad de trabajo tremenda, o sea, el trabajar él, su cuerpo, sus pesas y demás en la mañana para estar listo para jugar por la tarde, sumamente brillante en su juego, inteligente, cosa que comparte con Dani, pero que lo sacaba él de quizás del resto del grupo, y unas ganas de triunfar, de ganar, el no decir ya, el no decir basta, el superarse contra los mejores jugadores, porque la mayoría de los grandes juegos de Piculín Ortiz fueron contra centros de NBA. Por ejemplo, me acuerdo cuando jugó contra David Robinson en el 87, y así por el estilo, o sea, en grandes momentos, grandes juegos. Yo creo que eso es lo que le hacía ¿verdad?, ser un jugador especial al extremo de ser el mejor de la historia para mí en esa posición, respetando lo que hizo, por ejemplo, Teo Cruz, que llegó a estar en 5 Olimpiadas y que fue quizás el primer jugador dominante en la posición de centro en Puerto Rico con solamente 6'8", y respetando también lo que hizo Dani Santiago,
que fue un digno sustituto de Piculín, si bien es cierto que no llegó a ser Piculín. O sea que tenemos en la posición de centro Piculín, Teo Cruz, Dani Santiago, ¿y quiénes completan los mejores 5 en esa posición? Tengo que mencionarte a Ramón Rivas, porque si bien es cierto que jugaron a la misma vez, Piculín y Ramón, y que en muchas ocasiones, si jugaban a la vez, Ramón era el 5 y Piculín era el 4, pero Ramón estaría ahí, Ramón Rivas, que jugó un tiempo en España, un tiempo en la NBA y tuvo éxito en España. Añadiría uno que para mí iba a ser el mejor de todos, y se malogró su carrera, Benito, porque sufrió un accidente temprano en su carrera, que es Ramón Ramos. Yo creo que ahí estarían los mejores 5 de Puerto Rico. Otro jugador que llevaba muy buen paso para convertirse en uno de los mejores, si no el mejor, era Franquito Ruella, que tuvo que retirarse porque tenía una condición del corazón que ponía en peligro su carrera y su vida si seguía jugando baloncesto. Pero si fuéramos hasta el humilde criterio de este servidor, ¿verdad? Estamos hablando de Piculín, Teo, Dani Santiago, Ramón Rivas y Ramón Ramos en esa posición de centro. ¿Cómo compara Peter John Ramos con ese grupo? Pues Peter tiene talento, obviamente tiene mucho talento físico, jugador alto, fuerte, que tiene buen dominio del juego, en el sentido de que maneja ambas manos, puede lanzar y todo, pero el aspecto de no salirse del juego, el aspecto intelectual es el que lo saca de ese grupo. Yo creo que Peter John tenía menos con el talento que tiene que otros jugadores que a lo mejor tenían menos talento, pero que se podían concentrar en los momentos clave de partido y ayudarte a ganar. La otra persona que tenía aquí como mención era Bill McCartney. Trajo mucho concepto defensivo al baloncesto puertorriqueño, ¿verdad? De otra época, ¿no? Tiene mucha razón en tenerlo ahí en ese listado, porque es un jugador que, claro, Bill no era un jugador ofensivo. Bill McCartney era un jugador que simplemente dominaba el juego desde el punto de vista defensivo, y de ahí sacaba el balón para que sus compañeros hicieran el canasto. Jaime Frontera, Vitito Cueva, eran jugadores que como te digo, se beneficiaban de la defensa. Algo muy parecido a lo que Bill Russell hacía para los Celtics, que era lo que hacía Bill McCartney para los Capitanes de Arecibo. Y ya que estamos entrando en materia de eso, habría que mencionar también a Earl Brown, centro de los Cardenales de Río Piedras y de los Mets de Guaynabo, que también tuvo un tiempo en la selección nacional, que tenía las mismas características. No era un gran jugador ofensivo, sí le daban la bola, te podía ayudar de vez en cuando en el ataque, pero su mejor aporte, su gran aportación era en el costado defensivo. Que en el tiempo moderno no tenemos centros así, que se concentren mayormente en el lado defensivo, no tenemos de esos que despunten en el estado actual, ¿no? Exactamente, no, tiene razón, que sean jugadores que sean mejores en defensa que en ofensiva. No, muy difícil que tengamos un centro así. Entrando manteniéndonos por esa línea, ¿verdad? Y que no seríamos justos si nos olvidáramos de un jugador que no tenía características de centro y que tuvo que jugar de centro en una ocasión en que Puerto Rico se había quedado prácticamente sin estatura, o sea que los jugadores más grandes medían entre 6'6" y 6'7", y Carlos Bermúdez muy gallardamente llenó esa posición por un tiempo en Puerto Rico, jugando con tipos que le llevaban entre 5 y 6 pulgadas y haciéndolo bien también, y como mencionaba, era un centro defensivo. Bueno, hablando de jugadores que se cambiaron de posición debido a requerimientos del coach o de los equipos, y moviéndonos al área de power forward, cuéntame Jerome Mincy. ¿Cómo tú tienes rankeado a Jerome Mincy? Pues lo tengo número 2 en la historia. Tengo que Rubén Rodríguez, que es el mejor power forward de la historia para Puerto Rico, y que Jerome Mincy, como te digo, para mí fue bien importante porque gran parte de su gran momento en el equipo nacional, pues yo estuve cerca de él, ya fuera como asistente o como coach, o sea que son el tipo de jugador que te hacen a ti ganar o perder, ¿no? Mincy es un todoterreno que se inventó, en el sentido de que empezó a meter el triple, y eso lo hizo súper valioso. En momentos lo utilizamos en la posición 3 y en momentos lo utilizamos en la posición 4, cuando específicamente en torneos en que Ramón Rivas no iba, Piculín era el centro y Jerome era el 4, utilizábamos jugadores como Jim Borges o Luis Allende en la posición 3, pero en torneos en los que tuvimos la oportunidad de tenerlos a los dos, a Ramón y a Piculín,
pues entonces movíamos a todo el mundo una posición. Piculín se quedaba de 4 con Ramón de 5, y entonces Jerome Mincy hacía las veces de 3, y te ayudaba muchísimo con su defensa y con el triple, no importando la posición en la que estuviera. Pero usualmente, y para ser justo con la historia, se dio un 4, y es el segundo mejor 4 para mi criterio, ¿verdad?, en la historia de Puerto Rico, detrás de Rubén Rodríguez. ¿Qué otros 3 jugadores conforman los mejores 5 power forward en la historia de Puerto Rico? Bueno, habría que mencionar a Edgar León, que coincidió también en ese grupo. Es interesante, ¿no?, que a veces uno hace un listado y muchos jugadores están más o menos en la misma época, pero Edgar León es un jugador que, tanto jugando en el baloncesto superior como jugando afuera, siempre fue un guerrero, y luego en la selección venía del banco y hacía lo que hubiera que hacer para ayudar al equipo a ganar. Hay un señor a quien, siendo justo, yo nunca vi jugar, pues porque jugó muy poco, y cuando jugaba yo tenía 4 o 5 años, y luego se retiró, porque hay de otros jugadores que te puedo hablar con propiedad, los vi jugar con 8, con 9 o con 10 años, y yo siempre fui un fiebre del baloncesto y te puedo hablar de que los vi. Por ejemplo, el caso de Bill McCartney. Pero en el caso de Rafael Valle, yo nunca lo vi jugar, pero me hablan de que era lo mejor que había en la historia, que simplemente utilizó el deporte para hacer su carrera, es ingeniero, si no me equivoco, e inmediatamente se retiró. Pero me cuentan mis padres que era lo último en cuanto a la calidad en ofensiva y defensiva, don Rafa Valle. Y entonces habría que meter ahí, ya que estamos hablando del pasado, otro que todavía menos vi jugar, pero lo pondría en la 4 porque me dicen que era un 5 que medía 6'1" como mucho, pero que revolucionó el baloncesto, que se llama Raúl Tinajón Feliciano. O sea que ahí, para la generación nueva, tienen asignación de jugadores que no son tan mencionados ni tan apreciados como deberían, pero para eso es esto, para conocer la historia del baloncesto. Hay un jugador que ya tú mencionaste, fue Charlie Bermúdez, que tenía la peculiaridad que tiraba el tiro libre de lado. En esa época había muchos jugadores que tenían estilos peculiares. Ya no se ve tanto eso, porque ya es una ciencia el tiro libre, pero en aquella época estaba Charlie Bermúdez, que tiraba de lado, Steven Zuil, que tiraba con una mano, el mismo Quijote tiraba brincado, ¿verdad? Eso causaba estrés a los coaches. No, al contrario, eso fue cada uno de esos jugadores que acabas de mencionar. Steven Zuil comenzó su carrera lanzando con las 2 manos y metía un 40% del tiro libre, por lo tanto tuvo que cambiar el estilo. El caso idéntico con Charlie. Charlie se fijaba de frente al aro cuando jugaba con los Leones de Ponce y metía menos de un 50%. Entonces fueron jugadores que se fueron reinventando. ¿Por qué Charlie tiraba menos de un 50%? Porque la mano se le viraba en el follow through. Entonces no sé si motus propio o si alguien se lo propuso, le dijeron, pero mira, como así se te vira la mano hacia un lado, ¿por qué no entras de lado al canasto? Y ya cuando la mano se vire va a quedar directa hacia el aro. Ese fue el cambio que hizo Charlie, o sea, hacia de lado, y empezó a meter un 70%, que tampoco es excelente, pero que es bueno, ¿no? Y el caso de Quijote era un caso bastante raro, porque Quijote era un súper tirador a media y larga distancia que fallaba los tiros libres, y falló varios momentos clave con los Cangrejos de Santurce antes de que fueran desde Guaynabo. Y ahí sí hubo la sugerencia de decir, pero Mario, tú prácticamente no fallas un jump shot, porque entonces no tiras los tiros libres de salto, de jump shot. Y efectivamente empezó a tirar el tiro libre en México y subió a un 80% con sus tiros libres de esa forma. Hay 2 power forward en la historia de Puerto Rico que han tenido un físico muy diferente al power forward normal. Para que me comentes un poquito de ellos. Uno de ellos es Cachorro Santiago. Oh, sí. Cachorro básicamente tenía un cuerpo de atleta de la posición quizás 3, pero largo, con brazos largos, con extremidades largas y un salto descomunal, fuera de serie. Y un jugador que también era ganador, o sea, un equipo que hacía lo que hiciera falta para tratar de que su equipo ganara. En los comienzos de su carrera no entendía el juego mucho, que no fuera que el balón pasara por sus manos, y se frustraba cuando no lo utilizaban mucho a él en ofensiva, pero según su carrera fue adelantando, fue entendiendo más el juego, y creo que también en el equipo nacional eso le ayudó mucho, que tire ese tipo de humildad hacia el juego, donde sabes que puedes contribuir aún cuando no seas la figura principal, y se convirtió en un jugador bien valioso en Puerto Rico. Antes de que me menciones otro más, como me mencionas a Cachorro, siempre hay que mencionar a José Ambae, cuando uno habla de Cachorro, porque eran jugadores con las mismas características, unas características de un salto tremendo,
capacidad atlética increíble, y también un jugador que al principio de su carrera sentía como que todo el protagonismo tenía que ser con él para que las cosas funcionaran, pero según siguió jugando con los Leones de Ponce y en la selección, se fue convirtiendo en un jugador que hacía lo que hiciera falta para ganar. Sí, entonces tenemos un favorito de la afición moderna, Renaldo Bachmann. Es un excelente jugador, que obviamente está escribiendo todavía su historia, su carrera. El Renaldo pues tiene momentos en los que ya sea mentalmente o físicamente no te puede contribuir, o sea, o se lesiona y no termina jugándote un torneo importante, o se te vaya algunos juegos y necesita un coaching específico para él, necesita una persona que esté con él continuamente, pues, trabajándole con la mente, ¿no? Diciéndole no te vayas de juego, quédate aquí, eres bien importante, y obviamente le ha dado triunfo a los Capitanes de Arecibo y triunfo a la selección de Puerto Rico también. Es un contemporáneo, obviamente, habría que esperar a que termine su carrera para ver dónde lo ubica justamente, ¿no? Fíjate que yo tenía una lista de 5 y todavía nos falta Willy Quiñones, que jugaba también en la posición 4 de la selección. Está bien interesante porque un listado de 5 puede ser que otra persona tenga 5 totalmente distintos a los que uno tiene. Willy Quiñones, nosotros teníamos la posición de small forward, pero realmente la representación de los criollos de Cagua, ¿verdad? Viene a ser Willy Quiñones, una estelar carrera, pero esa posición de small forward fue dominada por mucho tiempo por 2 figuras grandes. Cuéntanos los 5 mejores en esa posición. Bueno, el mejor small forward de la historia para mí es Raymond Dalmau, y le sigue Mario Pijote Morales, sin lugar a dudas. Yo tendría que discrepar de ustedes en cuanto a Willy Quiñones como small forward, porque las características de un small forward, por ejemplo, Cachorro te puede jugar más de small forward que Willy. Y la razón por la que Cachorro te puede jugar más de small forward que Willy es porque el small forward tiene que ser capaz de defender en el perímetro, de poner la bola en el piso y de tener tiro exterior. El tiro de Willy Quiñones iba hasta el área más o menos de tiro libre, o de 15 pies más o menos. Podía poner la bola en el piso desde el high post, pero no desde el ala. Y defender el small forward ni se diga. Él estaba más capacitado para defender jugadores internos, ya fueran 4 o 5. Así que yo no metería a Willy en la posición de 3 para ser honesto. Okay. Pero tendría a Raymond, tendría a Quijote. Wesley Correa, ¿tú lo tienes como small forward? Wesley Correa sería un small forward, y César Fantauci, que en paz descanse, también sería un small forward, a pesar de que jugaba ahí una vez con Raymond y uno jugaba de 3 y el otro de 4, pero eso era indistinto. Ahí tienes 4 jugadores. No sé si se me está escapando alguien así que valga la pena mencionar. Bueno, hay muchos candidatos. Tenemos Luis Allende, Rolando Ruduniel, Orlando Vega. Orlando, nosotros usábamos más como shooting guard, como escolta. O sea, competía con Eddie Casiano en el mismo equipo. Okay. En la posición 3, si no me viene a la mente alguien del pasado, tendría que ser justo y meter ahí a Lynn Borges, entonces, como un tipo que nos sacó de muchos problemas con ese triple, el triple oportuno. Vamos a movernos entonces a un área muy aguerrida que viene a ser los shooting guards. Aquí hay bastantes candidatos. ¿Cómo tú tienes tus mejores 5, Carlos? Bueno, el mejor para mí en la historia fue Georgie Torres, porque combinaba ofensiva, poner la bola en el piso, armar un equipo, meter el jump shot, defender, rebotear, el Georgie Torres. Luego vienen una serie de jugadores que merecen estar en la discusión, como Larry Ayuso, que era más prolífico en la historia del baloncesto superior en Puerto Rico, Eddie Casiano, el hoy mentor del equipo nacional de Puerto Rico, Nescali Rivera, tanto con los Piratas de Quebradilla como con la selección de Puerto Rico, con apenas 5'11", quizás 6 pies de estatura, jugaba de shooting guard y era tremendo. Raymond Goss tendría que estar en la discusión ahí. Y obviamente mencionaste uno que me recordaste, a uno importante, que es Orlando Vega. ¿Cuántos hay? Hay 6, ya te dije, ¿no? En esa posición. Sí. Aquí tenemos de las épocas pasadas, Guavina Gutiérrez, sí, que llegó a ganarse un MVP jugando al lado de Pachín Vicens, lo cual no es fácil.
y Tito Ortiz. Oh, claro, Tito Ortiz, que la selección venía de point guard sustituto. Cuando jugaba en los 70, venía en la 1. Pero pues, en Bayamón era el 2, porque tanto Alberto Zamot como Luis Brignoni hacían las veces de point guard, y él jugaba en la posición 2, y a veces en la posición 3. Bayamón acostumbraba en los momentos grandes de su carrera bajar el cuadro un poquito, y a veces llevaban a Tito hasta la posición 3 por esa gran capacidad atlética que tenía. O sea, 6'2" de estatura. Fue el primer jugador que yo vi donkeando de forma espectacular. Si cortaba una bola se iba y la donkeaba de espalda. Pero sí, tenía la capacidad para jugar 1, 2 y 3, Mariano Tito Ortiz. Y era el Bill Russell de aquí, ¿no? 8 campeonatos en el BCN. Sí, ganó. Bueno, lo que pasa es que también coincidió con una época en que él no era el único gran ganador. O sea, Rubén Rodríguez, Montañez, Billy Baum, Zamot, Vignoni vino un poquito más tarde. Pero esos jugadores que te mencioné, todos fueron, casi todos fueron parte de esa época de campeonato. Tito fue el que empezó con Zamot desde el 67, ganaron 67, 69, y después vino esa racha de 5 campeonatos consecutivos del 71 al 75. Hubiesen ganado en el 70 también. Lo que pasa es que el séptimo juego se jugó en la Pedro Hernández de Quebradilla, cuando no tenía techo. Pues Bayamón estaba dominando por 18 puntos. Alguien tiró un balinazo que le dio a uno de los árbitros, no voy a decir el nombre del árbitro porque es una persona que respeto mucho, y se cambiaron los papeles, y ahí en adelante Bayamón no vio un call, como dice en inglés, un puntito a su favor, y Quebradilla terminó ganando ese campeonato. Pero hubiesen sido 7 campeonatos en línea y ha sido interrumpido por Bayamón ganó en el 69, perdió en el 70 y después ganó 5 corridos. Es la dinastía más importante en el BCN que hemos tenido. Así es. De hecho, luego de ese juego, de ese campeonato en el 70 que jugó el Quebradilla, un poquito más adelante fue que empezaron los partidos de estos séptimos juegos en cancha neutral para evitar, ¿verdad?, que hubiese una presión excesiva del público. Ya hoy día se volvió a jugar como antes, que es que el séptimo juego se juega en la cancha del mejor clasificado, que creo que es un premio justo, ¿no? Tú estás jugando durante la temporada regular para tratar de tener las ventajas de cancha local en caso de un juego decisivo. Pero por lo menos, para que tenga una idea, en mi época en la que yo dirigí en Puerto Rico, nunca tuve un juego decisivo en mi casa, siempre eran en cancha neutral. Entonces, de Georgie Torres, que hay gente que no conoce de Georgie Torres, es el máximo anotador en la historia del BCN. La gente se pregunta por qué no vimos tanto de Georgie en la selección, por qué no tuvo un impacto más grande. Y fue que Georgie estuvo limitado por las reglas del Comité Olímpico por un tiempo, que lo consideraban profesional, ¿cierto? Exactamente. Georgie tuvo unos tryouts con el equipo de Utah en la NBA, en ese tiempo era ABA, y estuvo jugando en la CBA también, que era el paso antes de la NBA, y ya eso lo descartó del sistema de FIBA. Sí seguía jugando en Puerto Rico, en la Liga Superior, pero no podía representarnos internacionalmente, luego de que ya en los primeros años de su carrera, de 78 hasta el 80, había hecho barbaridades como jugador FIBA. O sea, que jugaba la 1, la 2, la 3, metía el canasto, agarraba rebotes. Puerto Rico fue, para que tengan una idea, con Georgie Torres, campeón de los centroamericanos de Medellín, subcampeón de los panamericanos en Puerto Rico y campeón del preolímpico. Y era un jugador fuera de serie, pero después vino esas reglas que le aplicaron, y entonces por mucho tiempo pues no pudo jugar, hasta que en el 1989 la FIBA cambió ese criterio, y dijo que los jugadores que habían sido profesionales, ¿verdad?, o las ligas que estaban reconocidas como profesionales, podían jugar. El debutante en cuanto a eso fue James Carter, que había jugado en la CBA, y en el 89 pudo jugar por Puerto Rico en el premundial de México. Ya Georgie estaba básicamente un poquito más en el ocaso de su carrera en cuanto a juego internacional. Había jugadores que estaban por arriba de él en ese sentido en Puerto Rico. Sin embargo, nos sacó de un problema tremendo en el 1995, cuando regresó a la selección, cuando se suspendieron a la mayoría de los muchachos que componían el equipo, fueron suspendidos por los incidentes de Mar del Plata. Georgie volvió al equipo para un preolímpico, y fue clave en que nosotros ganáramos ese preolímpico.
y fue con nosotros a la Olimpiada del 96, o sea, tuvo un renacer de su carrera internacional ya en una etapa, en la etapa final de su carrera. Entonces, el plato fuerte del baloncesto de Puerto Rico, point guard. Aquí candidato. Lo del point guard está bien interesante porque habría que ver qué criterio se utiliza para el point guard. Yo sí pienso que si hay que utilizar los criterios de que un jugador llegó a la NBA y brilló en la NBA, no hay jugador que haya brillado más en la NBA puertorriqueño en esa posición que José Juan Barea. Entonces habría que tenerlo en el tope de la lista. Pero yo creo que el criterio hay que abrirlo y hay que ver qué hiciste por Puerto Rico en cuanto en selecciones nacionales y a qué pudiste llevar a tu equipo. Y Barea sabemos que nunca le ha dicho que no a Puerto Rico y que siempre ha jugado por nuestra selección, pero le han tocado quizás un poquito las vacas flacas de lo que es el equipo puertorriqueño, incluso donde Puerto Rico ha caído en el ranking mundial de FIBA. Para mí, hubo jugadores que quisieron que Puerto Rico estuviera en los mejores, entre los mejores 10 equipos del mundo por mucho tiempo, y uno de ellos, que hay que mencionar siempre, es el fallecido ya Federico Fico López. Así que, dependiendo de qué criterio se quieran utilizar, yo propongo a Fico como jugador FIBA y propongo a José Juan Barea como jugador NBA. Dentro de eso, entonces, obviamente, uno puede añadir a los Carlos Arroyo, a Pachín Vicente, a Ángelo Cruz, a James Carter, como candidatos todos de fuerza. Pero para mí, las dos figuras principales en cuanto a la posición de point guard en la historia de Puerto Rico son Federico Fico López y José Juan Barea, de nuevo, respetando el criterio de lo que la gente quiere utilizar, de si llegó a la NBA o no. Fíjate, Carlos, originalmente yo tenía esa misma lista que usted presenta, ¿no? Con Ángelo Cruz como mi quinto point guard, pero cuando empezamos a hacer listas encontramos a Butch Lee. Ah, claro, sí, es verdad. Y no podemos olvidar. ¿Sabes lo que pasa con Butch? Que a Butch le pasa lo mismo que un poquito a Yogi Torres, y es que su contribución internacional fue muy poquita. Sí. Porque y no fue muy poquita porque él no quisiera, fue poquita porque él tan pronto salió de la Olimpiada de Canadá, ahí fue drafteado a la NBA, estuvo con los Lakers y con Atlanta Hawks, y ahí adelante ya no pudo tirar una más en términos de FIBA. Hasta su retiro siguió jugando en Puerto Rico un tiempo después, ¿no? Cuando ya no jugaba en la NBA, y jugó y ayudó a un campeonato de los Atléticos de San Germán. Pero ese es el caso con Butch. Si somos justos con la historia, Butch fue un excelente jugador y que tuvo una actuación tremenda en esas Olimpiadas que te mencionaba. De hecho, por poco entre él y Nestalí entre ellos dos se ganan en Estados Unidos. Y se los ganaron, de hecho, porque metió la bola a Butch de ganar. Lo que pasa es que el árbitro canadiense le cantó charge. Pero para mí esa era una victoria que tenía Puerto Rico y ese fue un gran momento. Pero fue ese único momento. Esa es la situación que uno tiene que tener en cuenta, de que él no duró mucho tiempo, pero sí jugó en la NBA, se tomó una taza de café en la NBA. Si vamos a hablar del criterio NBA, tanto Barea como Carlos Arroyo están por encima de Butch. Ahora, si hablamos del criterio NCAA, ningún jugador en la historia de Puerto Rico ha sido el jugador del año en el baloncesto universitario, y Butch ni lo fue. Ese debate estaría muy, muy interesante de si Butch merece estar entre los mejores 5 de la historia o no. Sí, el único jugador en la historia que ha ganado un campeonato en la NCAA, en la NBA y en el BCN. O sea que es una mezcla interesante, ¿no? Correcto. Y realmente, pues, como tú mencionas, James Carter está en las menciones, ¿no? Toñito Colón. Correcto. Y tenemos muchos otros point guard de excelencia a lo largo de la historia. Esa es la posición más dominante, y yo honestamente dudo que haya muchos equipos en el mundo fuera de Estados Unidos que tengan mejores point guard en su historia que Puerto Rico. En Filipinas hay una liga que se juega que los jugadores no pueden medir más de 6'4". Si Puerto Rico participara internacionalmente en una liga así, sería campeón del mundo. Es muy, muy difícil que haya mejores jugadores que los que ha dado Puerto Rico en su historia. Estoy mencionando jugadores brillaron, pero por ejemplo hay jugadores que a veces ni siquiera llegaban al equipo nacional
o que si llegaban estaban un ratito nada más porque alguien no pudo estar. Hubo un tiempo en la historia cuando eran Pico, Toñito y Carter, que no había chance para nadie más, y por ahí estaban los Pablo Alicea, los Jimmy Ferrer, jugadores que eran dominantes de verdad en la liga y que estaban esperando su turno para poder estar en el equipo nacional. Lo mismo pasaba ahora con Carlos Arroyo y Barea, que hay jugadores como Andrés Rodríguez y como Carlos Rivera tenían que estar esperando su turno. O sea, Puerto Rico ha tenido los mejores guards de la historia. Alberto Zamot, cuando estaba ganando campeonatos con Bayamón, ya estaba fuera del equipo nacional, porque habían guards dominantes. Te digo, esa es la posición quizás que la gente más puede discutir, porque van a seguir saliendo nombres de grandes jugadores. Sí, y depende del estilo de juego que uno le gusta. Por ejemplo, Bobby Ríos, al que le gusta el juego de la carrera, ¿verdad? Y Bobby fue interesante porque Bobby jugó de point guard en San Germán. Para cuando yo llegué a San Germán, Bobby estaba de point guard. Cuando Bobby fue cambiado a Ponce, como estaba Toñito, a Bobby lo movieron a la 2. Y ahí yo creo que todavía su carrera tuvo un momento todavía, era un pico más alto, porque Toñito lo habilitaba y Bobby metía esa bola con esa precisión que tenía y esa velocidad, y no tenía la preocupación de estar armando él el juego como le había tocado hacer en Bayamón y en San Germán. Así que es un caso interesante el de Bobby, que fue bueno en las dos posiciones, pero para mí sus mejores momentos fueron en Ponce, en la posición de escolta, donde incluso llegó a ser MVP del torneo. Oye, y es interesante esto que tú mencionas del torneo de 6'4" o menos, porque los mejores point guard y prácticamente todos los mejores shooting guards son de menos de esa estatura, ¿verdad? Que Puerto Rico, exactamente. Puerto Rico no ha sido bendecido nunca con bueno, me acuerdo de Néstor Cora, ¿verdad? Tal vez Richie Dalmau, pero no hemos tenido estos guards elite altos, ¿no? Como han tenido otros países. Exacto, sí, el point guard de Puerto Rico usualmente llega entre el point guard y el escolta, ¿no? El 1 y el 2 llegan a esa posición. Quizás un Richie que mide 6'5" y un Raymond Goss con 6'5" son los que se salen de esa norma, porque el mismo Cora mide 6'4" y Georgie 6'3". O sea, que estamos hablando de que los jugadores más altos nuestros, ricos, que en paz descanse 6'3". Nuestros point guard o escoltas altos eran como muchos dos que me vienen a la mente de 6'5", y el resto más bajito que eso. Así que esto realmente es súper interesante, porque como usted mencionó, cada persona puede tener 5 diferentes en cada posición, ¿verdad? Todo depende de impresiones que han causado, pero estos son tratando de ser justo con el impacto en la historia del baloncesto de estos jugadores, y no nos vamos a limitar a los jugadores en su profesión. Las 5 personas que usted entiende que son los más influyentes, los más importantes en la historia del baloncesto de Puerto Rico. Bueno, en los coaches yo tendría que hacer como hacen en el hipódromo, que hacer a veces un entry de 1 y 1A. Yo creo que Julio Toro y Flor Meléndez, o Flor Meléndez y Julio Toro, que el orden que usted lo quiera poner, se convierten en la mejor pareja de coaches de la historia del baloncesto puertorriqueño, con distintos galardones cada uno de ellos y con distintos méritos cada uno de ellos. Interesante porque coaches que son muy amigos y que han compartido en el equipo nacional, Julio siendo asistente de Flor siendo asistente de Julio, pero con personalidades y con estilos totalmente distintos que ellos han podido amoldar para poder ser complemento uno del otro. Por ejemplo, en el caso de Julio, estamos hablando de un coach que le gusta más darle libertad a sus jugadores. En el caso de Flor, un coach un poco más estricto. Julio, como fortaleza principal, tenía el don de motivar, de ser un motivador, sin dejar de ser un buen estratega, ¿no? En lo técnico-táctico. Mientras que Flor, su fuerte era la estrategia, lo técnico-táctico, sin dejar de ser un motivador. Pero ambos entrenadores, obviamente, cuando uno utiliza el criterio de los campeonatos, pues Julio, con todos los que ha ganado en Puerto Rico y los que ha ganado en Venezuela, es un éxito tremendo. Pero si tomas en cuenta todo lo que ha hecho Flor también en términos de campeonatos con el equipo nacional y en los distintos países en los que ha dirigido, ambos desarrolladores de talento, en el caso de Flor un poquito más desarrollador de talento que Julio, pero Julio sacando el máximo al talento que ya tenía. O sea, no voy a hacer caracteres más distintos y tener
formas de vivir quizás más distintas, y sin embargo cómo se complementan uno al otro cuando uno le ha tocado ser asistente del otro, y para mí esos dos están arriba de todos los demás. Hay un señor que no me tocó ver dirigir, pero que todos los de esa época lo comentan como el padre del coaching puertorriqueño, se llama Víctor Mario Pérez, coach de la Universidad de Puerto Rico, cuando la Universidad de Puerto Rico jugaba en el baloncesto superior, y un coach que aparte de todo lo que logró, le dio caché a la profesión de entrenador. O sea, una persona que se expresaba muy bien, que vestía muy bien, que respetaba el deporte y respetaba a sus rivales, a sus jugadores, a sus oponentes. Como te digo, no lo vi yo. Todo lo que me cuentan es lo que puedo saber de su historia, aparte de que tuve la oportunidad en una ocasión de saludarlo, pero tendría que estar ahí entre los mejores 5 de la historia. Y luego te voy a mencionar 2 coaches, uno que yo creo que también le dio una fuerza tremenda al coaching puertorriqueño, porque era un momento en el que todos los coaches prácticamente de la Liga de Puerto Rico eran americanos, traían americanos, y este señor tenía que batallar contra ellos continuamente y ganárselo, dirigiendo los Piratas de Quebradilla. Me refiero a Armandito Torres, así que lo tendría en esa lista de los mejores 5. Y entonces, para el quinto, hay muchos que creo que tienen los méritos, como Ray Amalbert, Caco Cancel, Félix Oglar, don Félix Oglar, que le tocaba siempre dirigir equipos malos y levantarlos, dirigir cuando ya un equipo no estaba eliminado, pues entonces lo traían a Félix y lograba muchas victorias. Uno que no brilló mucho en el baloncesto superior, pero que fue mentor de todos esos jugadores y coaches que después llegamos de alguna forma al baloncesto superior, se llama Emilio Millín Romero. El profesor Georgie Rosario, que recientemente estuvo a cargo del programa de capacitación y selección de juveniles. Caco Cancel, en un momento dado en el que nadie quería el equipo de Puerto Rico, que todos los coaches le tenían miedo porque era un equipo que venía en baja y que iba a tener que hacer una renovación, le metió mano al equipo y en 1985 ganó la medalla de oro en centro básquet. Y Raymond Dalmau, que también tuvo unos grandes éxitos en el tiempo en que le tocó dirigir, incluyendo ganar un premundial en el 1989, un premundial en el que Estados Unidos estaba jugando y Puerto Rico lo ganó de la mano de Raymond Dalmau. Ahí te mencioné todos los coaches que me vienen a la mente, que son realmente le dan un prestigio tremendo a la profesión de coaches en Puerto Rico. Hoy día pues hay unos que se están abriendo camino y que llevan, como dicen en el hipódromo, lleva un pasito muy bonito. Eddie Casiano está haciendo muy buenas cosas, tanto cuando dirigió a Mayagüez como dirigiendo fuera de Puerto Rico en México, como ahora que tiene la selección nacional. De esa misma camada está Omar González, un poco mayor que Eddie obviamente, pero que también está haciendo un buen trabajo. David Rosario, con los campeonatos que pudo ganar en los Capitanes de Arecibo y con el trabajo que ha hecho internacionalmente con Panamá. Esos son de los que están activos en este momento o más activos, porque Flor y Julio no han dejado de estar activos, aunque ya están dirigiendo menos. Así que esos son para mí los mejores coaches que ha tenido Puerto Rico. Y si se me escapa alguno, que puede escapárseme a alguien, le pido de verdad excusa. No, es que es como point guard. O sea, nosotros en coach hemos tenido calidad y cantidad, ¿no? ¿Quién fue el coach en los Google Games que ganamos medalla de oro? Este servidor. Este servidor yo creo que tiene que estar incluido en esa conversación. Ganó medalla de oro en los Google Games y ganó medalla de plata en el Mundial Sub-22. O sea que en cuanto a medallas, nadie se le puede parar al lado a Carlos Morales en la selección de Puerto Rico. Así que definitivamente tiene que estar incluido en cualquier lista de los grandes del coaching. Y le queremos dar las gracias. Ha sido un honor para nosotros, en verdad. Sabemos que usted es una persona muy justa, ¿verdad? Muy certera, estudiosa del baloncesto. Y hemos incluido de todas las épocas jugadores y coaches, ¿verdad? Para enriquecer al conocimiento de las generaciones nuevas de lo que es la historia del baloncesto en Puerto Rico,
que es bueno estudiarla, ¿no? Hay momentos en la historia de Puerto Rico que no deben ser olvidados y eso es lo que queremos realzar mucho. Coach, ¿alguna palabra, algo más que quiera decir? Sí, solamente disculparme con la generación de los años 30 y 40, que a lo mejor había jugadores de ¿verdad? De gran calidad, y hasta el 50, de gran calidad que uno no mencionó porque no vio jugar, y que solamente le llega la historia de Arquelio Torres, de Armando Torres padre, de Pototo, de todos esos grandes jugadores que quizás Fufi, Santori y Armandito Torres, para mencionarte dos, y Armando Acosta y el San Germán, que puedan hablar más de esa generación de los 30, 40 y 50, porque uno quizás fue injusto y dejó fuera jugadores o entrenadores de ese tiempo, porque obviamente están en otra época, cosa que nos va a pasar a todos, ¿no? Yo creo que hay gente de hoy día que no te puede hablar con propiedad de jugadores del 60 y el 70 porque no los vieron jugar. Pero eso básicamente sería mi comentario final. Mi disculpa a gente que sé que merecería estar en estos listados y que uno lamentablemente no conoció. No, y es importante notar que aunque hubieran estadísticas que son muy difíciles de conseguir, aunque las hubieran, el box score no recoge el impacto de muchos jugadores. Así es, exactamente. Por ejemplo, el caso más conocido para ti, Rolando Rudunier, ¿no? Uno ve el box score y no siente el impacto que él tenía, el liderazgo, ¿verdad? Como inspiraba a los jugadores alrededor de él a ser mejores de lo que eran, ¿no? Sí, sobre todo tampoco hay estadísticas, no había, ahora que están utilizando el NBA más estadísticas defensivas, pero la estadística defensiva no ha existido por mucho tiempo, y entonces no puedes valorar todas esas cosas. Mencionaste a Bill McCartney con su impacto defensivo, y Rolo cae en ese mismo grupo de jugadores que a veces no solamente con liderato, sino defendiendo al mejor del otro equipo, no importando qué posición jugara el mejor del otro equipo, sacrificando el cuerpo en la cancha, cosas que son intangibles a veces y que hay que ver el juego para uno poderlas entender. Bueno, coach, un millón de gracias, como siempre, invaluable su comentario y análisis, y sabe que está invitado aquí cuando usted quiera. No, pues muchas gracias a los colegas del deporte por siempre contar conmigo, gracias. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Déjenos en los comentarios sus opiniones sobre la lista, sugerencias, dudas que tengan, y hasta la próxima. Muchas gracias.